Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a estar estudiando nuevamente 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ver en este pasaje los versículos, desde el versículo 5 vamos a avanzar hasta el versículo 23. Lo que hoy vamos a ver lo podríamos llamar el verdadero servicio cristiano. Lo podemos llamar así por lo que Dios nos muestra en este pasaje sobre la necesidad de un servicio genuino, un corazón genuino, una vida genuina. Hasta este momento hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo a través de esta epístola nos habla acerca de la vida en la carne y la vida en el espíritu. Y cuando hablamos del servicio cristiano, definitivamente que este tema pues tiene que seguirse contemplando. La vida en la carne no va a producir un verdadero servicio cristiano. La vida en el Espíritu va a producir un servicio cristiano que glorifica realmente el nombre de Dios. Y como vamos a ver, no solamente el resultado aquí en la tierra será diferente, sino también el resultado cuando nosotros pues lleguemos a la presencia, realmente cuando Cristo regrese, también será diferente. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en esto que vamos a compartir. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor bendito, que pues seas tú quien nos permite apropiarla. Guíanos, mi Dios, para que no solamente podamos comprenderla, Señor, conocerla, sino sobre todo, mi Dios, que podamos vivirla. Moldea tú nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer acá 1 Corintios en el capítulo 3. Vamos a retomar desde el versículo 1 para recordar el tema que el apóstol Pablo está desarrollando. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, carnales. Bueno, como vimos anteriormente hasta este momento, el apóstol Pablo está enseñándonos que hay tres tipos de personas, ¿no? Atrás dejamos aquel hombre natural, quiere decir aquel que no está en Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, y por lo tanto no comprenden de Dios, o que son de Dios, que pertenecen al Señor. No puede comprender la palabra de Dios. Aquí se encuentran muchas personas que de forma intelectual, llamémosle, se acercan a la Biblia. E incluso, bueno, hay personas que han hecho traducciones de la Biblia, pero que no conocen a Cristo, no tienen el Espíritu de Dios. Y lastimosamente esto les priva de conocer realmente lo que la voluntad de Dios quiso revelarnos a través de su palabra. Porque toda la revelación de la palabra de Dios se debe conocer o se debe comprender a través del Espíritu. Es lo que nosotros habíamos visto antes. Si vamos al capítulo 2 de 1 Corintios y leemos nosotros en el versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es a través del Espíritu de Dios que el creyente puede llegar a conocer la revelación de Dios. Hablamos que esa revelación de Dios realmente habla de Jesucristo, la persona de Jesucristo, y de la palabra de Dios, la palabra escrita, que es la revelación realmente de la palabra viva. También hablamos después de que
hay otro tipo de persona que es el hombre carnal. Él ya es un creyente, está en Cristo, ha reconocido en Jesucristo su único y suficiente Salvador. Y a través de la fe ha venido a Cristo, ha nacido de nuevo. Pero como leímos al principio del capítulo 3, dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta es la diferencia. El hombre carnal no puede madurar porque no puede absorber, no puede asimilar el alimento de la palabra de Dios. Sigue guiado por sus pensamientos, sigue guiado por sus pasiones, por sus emociones. Realmente este término carne apela a esto, aquello que es movido por la emoción o por la pasión dentro del corazón del hombre. Creo que nosotros podemos identificarlo claramente, sobre todo en nuestros días, si hablamos de aquella palabra carnaval. Viene de esta raíz, carne, ¿no? ¿Y a qué se refiere? A dar rienda suelta a la carne. Bueno, en ciertos aspectos religiosos se observa el carnaval precisamente de esta manera. Es un momento de dar rienda suelta a todos los deseos y pasiones carnales, porque supuestamente después, en aquello llamado cuaresma, entonces ya no se va a recibir nada de la carne. Agota supuestamente el carnaval todo lo que la carne puede desear, para darnos una idea a qué se refiere. Pero aquí estamos hablando de un creyente que, a pesar de que el Espíritu de Dios está en él, la carne es la que lo domina, lo controla. Y como vimos antes, decía en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La necesidad del creyente carnal es como un bebé, llamémoslo así. Si nosotros ponemos nuestros ojos en un recién nacido, ese recién nacido, ¿qué obra puede hacer? Ese recién nacido, ¿qué es lo que demanda? Demanda mucha atención, demanda mucho cuidado. Constantemente está irritado. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero pongamos nuestros ojos en eso. El recién nacido, aquel que ha venido a Cristo, ya ha nacido de nuevo, y que viviendo en la carne no ha madurado, siempre está haciendo berrinches, podríamos decir. No tiene otra manera de expresar lo que desea o lo que anhela, más que llorando. Y esto habla definitivamente de la posición de aquel creyente carnal que se mantiene como un bebé espiritual. Demanda atención, mas no es útil dentro de la obra de Dios. Cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, podemos comprender más lo que hoy vamos a estudiar. No solamente esto, en el versículo 3 decía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo que estaba pasando específicamente en esta iglesia de Corinto, como leímos anteriormente, es que habían divisiones, y esas divisiones estaban centradas en los diferentes maestros. Unos decían, yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Ahora, hubiera sido bueno que realmente se identificaran directamente con Cristo, pero no perdamos de vista que solamente era otro grupo que se sentía aún más espiritual y que lo único que terminaba siendo era un grupo o una división más. Estos hombres en Corinto, estos creyentes en Corinto, estaban viviendo debido a sus pasiones o guiados por sus pasiones. Y en esto lo que causaban eran divisiones en cuanto a los maestros que ellos seguían. Y entonces el apóstol Pablo les está haciendo ver cuál es su condición. Y al hacerles ver cuál es su condición, les va a hacer también ver la necesidad de arreglar esa condición. Hasta que lleguemos al capítulo 12 vamos a ver las cosas que tienen que ver con el Espíritu. Aquí él solamente les dice, hay una consecuencia grave de vivir en la carne. Y ustedes tienen que saberla, les dice. Y entonces continúa en el versículo 4 recordándoles, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Debemos entender nuevamente que todo esto tiene un contexto, es decir, estaba pasando en una ciudad en donde la costumbre era esa, seguir a un pensador, seguir a un filósofo. Unos eran discípulos por ejemplo, los epicúreos eran discípulos de un filósofo, los estoicos eran discípulos de otro filósofo, y esa era la costumbre que ellos tenían. Ahora, quizá nosotros no nos encontremos en ese mismo círculo en donde estamos acostumbrados a seguir a una persona,
Pero no perdamos de vista que esto solamente muestra que ellos estaban moldeados por el pensamiento del mundo. Lo que el mundo vivía era lo que moldeaba sus vidas. Como el mundo estaba acostumbrado a hacer divisiones debido a los maestros que seguían, esto había permeado la iglesia y ellos también estaban haciendo divisiones dependiendo del maestro que preferían. Y por supuesto, lo que ellos observaban en cada uno de ellos era nada más aquello que su carne observaba. Apolos, se nos dice en el libro de Hechos, que era poderoso en las Escrituras. Es decir, era un hombre versado, era un hombre estudiado. Él venía de Alejandría, aquella gran ciudad de estudios griega establecida en Egipto. Era un hombre que tenía conocimiento profundo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y esto apelaba a la emoción o a la pasión de algunos y se apegaban a él. Otros preferían a Pablo, un hombre entregado que daba su vida por el Señor, valiente y tantas cosas que podríamos decir, ¿no? La idea es comprender que no estaban poniendo sus ojos ni siquiera en la enseñanza, sino en aquellas cosas que a través de su carne les atraían. ¿Por qué les digo que no estaban poniendo sus ojos en la enseñanza? Porque ambos enseñaban lo mismo. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que el apóstol Pablo hace acá ahora es dirigir la vista de nosotros y de estos creyentes en Corinto hacia el tema que él va a desarrollar, el servicio a Cristo. Y él les dice, no se confundan. Ni Pablo es más importante, ni Apolos es más importante. Nosotros solamente somos servidores. El que es importante realmente es Cristo. Él es el que realmente es importante. Él es el que debe tener ese primer lugar. Es por eso que él les recuerda nuevamente en el versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que él está diciendo es nosotros solamente somos siervos. Ahora, hoy en día hay mucha confusión en cuanto a esto de los siervos, ¿verdad? Porque lastimosamente, dentro del círculo cristiano, llamémosle, ¿no?, se le nombra a los siervos como personas que tienen una posición más alta que la congregación. Bueno, es al revés como nosotros vamos a ver. Y creo que deberíamos recordar un pasaje de Lucas capítulo 17. En Lucas 17 vamos a leer acá los versículos 7 al 10. Es un pasaje que nos ubica, ¿no?, de cierta forma. Cuando él dice qué es Pablo y qué es Apolos, él está diciendo no somos más que siervos, ¿no? Y se nombra a sí mismo primero para hacer ver que ellos no son otra cosa sino siervos, y hay que tener ese concepto correcto de lo que es un siervo de Dios. Lucas capítulo 17, vamos a leer los versículos 7 al 10 de Lucas 17. Fíjense cómo dice acá, en Lucas 17, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Son versículos que quizá no sean tan agradables de leer, pero esa es la realidad. Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ni siquiera dice quiénes somos, sino qué somos. No somos más que siervos. Y nosotros debemos entender que eso es lo mismo en nuestras vidas. ¿Qué somos nosotros? Conforme a lo que él está diciendo, no debemos perder de vista que cada uno ha podido hacer, ha podido actuar, ha podido servir según lo que Dios ha determinado. En el versículo 5, al final, termina diciendo, estoy hablando de 1 Corintios 3, versículo 5, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El que concede el área de servicio no es otro sino Dios mismo. A veces pensamos que nosotros lo escogemos. No debemos perdernos en cuanto a esto. Es Dios el que determina el área de servicio de cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros
actuamos o vivimos en la carne, siempre vamos a querer tener protagonismo, siempre vamos a querer tener ese primer lugar. Ahí entonces empiezan los celos, como decía antes, ¿no? Celos, contiendas y disensiones. Pero debemos entender que Dios nos ha puesto en el lugar en el que Él nos quiere usar. Y donde sea que Dios nos tenga, Él lo que anhela es que vivamos fielmente para Él. Y viviendo fielmente para Él, entonces glorificaremos el nombre de Dios. Pero lo importante aquí es que no haya jactancia, que no haya orgullo, sino que haya sencillez, que haya humildad, que nosotros reconozcamos qué somos. ¿Somos acaso más que alguien? ¿Somos mejores que otros? No lo somos, solamente somos siervos. Y si agregamos a esto lo que leímos en Lucas 17, siervos inútiles somos. ¿Por qué dice siervos inútiles somos? Porque sin el Señor que nos ha encomendado el servicio, nosotros no podríamos hacer nada. ¿Qué podríamos hacer nosotros para alcanzar un corazón y traerlo a los pies de Cristo si el Espíritu de Dios no actuara? ¿Cómo podríamos nosotros transformar la vida de alguien si el Espíritu de Dios no la transformara? Somos inútiles en ese sentido. El servicio al que Dios nos ha llamado no depende de nuestro poder, depende del poder del Señor que nos ha llamado a ese servicio. Y nosotros debemos reconocerlo. No somos más que siervos. Pablo y Apolos solamente eran siervos. Y como les vuelvo a repetir, esto tiene que apuntar hacia la humildad en nuestro corazón. Porque regresemos a 1 Corintios 3 y leamos el siguiente versículo, el 6. Aquí Dios lo aclara a través del apóstol Pablo, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él está tomando la figura de labradores, aquellos que trabajan la tierra. Y definitivamente que debemos entender, para que el fruto se manifieste en algún tipo de árbol, en algún tipo de labrado, tiene que haber un trabajo. Tiene que haber alguien que remueva la tierra, tiene que haber alguien que ponga la semilla, tiene que haber alguien que la riegue. El apóstol Pablo está diciendo: yo fui el que planté. ¿Por qué dice eso? Porque él fue el que llevó el evangelio a la ciudad de Corinto, ¿sí? Pero él dice, después recordemos, él estuvo 18 meses ahí y luego se fue. Y luego llegó Apolos. Apolos empezó a enseñar la palabra de Dios y a través de las Escrituras mostrar por qué Cristo debía tener la preeminencia. Él regó. Pero aunque Pablo sembró y Apolos regó, ¿de quién dependía el crecimiento? Aquí lo dice, leamos el 6 nuevamente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni Pablo podía hacer que creciera la vida de estos creyentes, ni Apolos podía hacer que creciera la vida de estos creyentes. El único que podía dar vida era Cristo, Dios mismo. Él fue el que actuó, Él fue el que dio vida. Cuán importante es que nosotros entendamos esto en todas las áreas de nuestra vida, que esto significa. Porque también debemos reconocer que muchas veces los creyentes nos volvemos simplemente seguidores de las personas y no tenemos una comunión personal con el Señor. Así vive el creyente carnal. Cuando no hay esa comunión personal con el Señor, el creyente no es capaz de adquirir su propio alimento y entonces depende del alimento que alguien más le brinde y lastimosamente depende de esa persona para su crecimiento y no del Señor. Espero que me explique. Es decir, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Él nos ha llamado a una comunión personal con Él. Y es a través de la intimidad con Él, por medio de su palabra, guiados por el Espíritu de Dios, que el crecimiento lo produce el Señor. Así es que no hay que perdernos de vista. Todo esto tiene que hacernos ver que nada pasa, nada trae fruto, si no es Dios genuinamente el que está actuando. Vamos al Salmo 127 y recordemos estos primeros 3 versículos que nos hablan acerca de quién es el que puede producir fruto. Dice acá, Salmo 127, el 1 y el 2 vamos a leer. Dice este Salmo, Salmo 127, versículos 1 y 2, lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sol.
Los versículos nos dicen con toda claridad que si no es Dios el que obra, entonces la obra no sucede. Si no es Dios el que guarda, entonces nadie puede guardar. Y como lo estamos viendo en 1 Corintios, si no es Dios el que da crecimiento, entonces el fruto no crece. Esto entonces nos debe llevar a meditar en nuestras propias vidas. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿De dónde estoy adquiriendo yo ese crecimiento? ¿O de dónde lo espero? Pero creo que más que esto debe llevarnos a ver cómo está mi vida, cómo estoy viviendo. ¿Es mi vida una vida genuina? ¿Una vida de comunión con el Señor? ¿Una vida de obediencia a Cristo? ¿O es una vida que simplemente va avanzando esperando que algo pase? Pero nada va a pasar si yo no tengo esa verdadera vida en el Espíritu del Señor. Vivir en la carne nunca me llevará a crecer. Vivir en el Espíritu me llevará a madurar y a apropiar esas promesas hermosas del Señor. Una vida en el Espíritu es una vida moldeada por las enseñanzas de la palabra. Una vida en la carne es una vida en esfuerzos humanos, terrenales. Intentará imitar la vida del Espíritu, pero las verdaderas promesas de Dios no las podrá apropiar. El fruto nunca se manifestará. Y muchas veces las personas se ven decepcionadas, digámoslo de esta manera, del cristianismo, porque piensan que no hubo fruto a pesar de que cumplieron todo lo que se les dijo que debían cumplir. El problema no era que Dios no puede dar fruto. El problema es que sus vidas no eran verdaderas, iban detrás de aquello que esperaban que trajeran, no realmente del Señor. Es decir, quizá nosotros podemos comprender mejor esto si nosotros leemos en Romanos, en el capítulo 11 de Romanos, algo que nos habla acerca de Israel, ¿sí? Y que de alguna manera pone en contraste lo que a través de Cristo la Iglesia sí apropió. Entonces, fíjense cómo dice. Vamos a leer acá, en el capítulo 11. A ver, perdón, me brinqué unos versículos. Es en el capítulo 9, ¿sí? Versículo 30. Capítulo 9 de Romanos, versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que dice acerca de Israel? Ellos buscaban obedecer la ley, pero buscaban obedecer la ley alcanzando una justicia debido a sus obras, y fallaron en poner sus ojos en aquel que podía producir el fruto según la ley, que era Cristo. Cuando el creyente está andando en la carne, siempre va a buscar la jactancia, y al buscar la jactancia va a poner sus ojos en sus obras para poder tener algo de que jactarse. Y cuando tiene algo de que jactarse, hace a un lado la gracia y el poder de Dios. Pareciera ser que no puede o no necesita depender del Espíritu de Dios porque lo está logrando, pero el verdadero fruto nunca se manifestará. Y esto es precisamente hacia donde el apóstol Pablo entonces empieza a extenderse en este pasaje. Vamos a regresar a 1 Corintios. Leamos el versículo 7 del capítulo 3. Ahí estamos. Dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Por qué dice esto de una forma tan directa? Ni el que planta es algo, ni el que riega. A ver, veámoslo desde la perspectiva en la que él está diciendo. Él está diciendo: yo planté, yo no soy nada. Apolos regó, él tampoco es nada. ¿Quién es entonces el que es algo? El único que da el crecimiento, Dios. Y lo que él está haciendo es buscar que los ojos de los creyentes no estén puestos ni en él ni en Apolos, sino en el Señor. Es muy similar a lo que Juan el Bautista dijo. Vamos a Juan capítulo 3 y leamos acá en el versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Esto es algo sumamente necesario en la vida del creyente. Dice lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 30 dice:
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Saben? Nosotros podemos incluso darnos cuenta de cómo estamos viviendo dependiendo de aquello que estamos buscando. Si estamos buscando el reconocimiento de los hombres, no estamos en el camino que Dios anhela. Si lo que necesitamos o pensamos nosotros que necesitamos es que otros se den cuenta de lo que yo estoy haciendo, entonces debemos ser muy cuidadosos, porque lo único que estamos buscando es algo de que jactarnos. La gloria nunca debe ser para el siervo, debe ser para el Señor del siervo. Y esto es algo que da tristeza en nuestros días, porque hay muchas personas que, teniendo el ministerio del Señor de presentar la palabra, se enaltecen a sí mismos. ¿Y cuántos lugares no vemos en donde la persona que guía o que está al frente es idolatrada incluso? Los ojos son quitados de Cristo, son quitados de la palabra y son puestos en la persona. Cuando Dios nos dice con toda claridad, ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Nuestros ojos nunca deben estar puestos en una persona, deben estar puestos en el Señor. A Él es a quien seguimos, a Él es a quien nos debemos. Y por otro lado, nosotros no debemos buscar la gloria de nosotros mismos, no debemos buscar el reconocimiento de las personas. Debemos entender que nuestra vida está siendo vista por Dios en todo momento. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras motivaciones, conoce todo aquello que me lleva aparentemente hacia Él. ¿Creen ustedes que Él no me conoce? Hay un pasaje que es impresionante. Vamos a leer en Juan capítulo 6. Cuando el Señor Jesucristo obró uno de los milagros más impresionantes, la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con algunos cuantos panes y unos peces. Las multitudes entonces reaccionaron y multitudes le seguían y al día siguiente multitudes le buscaron. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, vamos a leer el versículo 26, en donde el Señor Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué tremendas palabras del Señor. Él los enfrenta y les dice, ustedes están aquí, no porque han creído en mí, sino porque quieren que les dé de comer. Una de las cosas que a la luz de 1 Corintios 13 nosotros debemos hacer es meditar en nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me lleva a servir a Cristo? ¿Qué es lo que me lleva a participar de las cosas del Señor? ¿Qué estoy buscando? ¿Reconocimiento? ¿Gloria? Quizá el pan, como Jesús les dijo, es decir, me refiero a lo material. ¿O simplemente es porque entiendo que Él es Dios y toda mi vida se debe a Él? Debemos ser muy claros en cuanto a esto y meditar en cuanto a nuestras motivaciones para servir al Señor, porque debemos entender, la gloria debe ser toda para Cristo. Regresemos a 1 Corintios y veamos en el capítulo 1 que habíamos visto antes, el versículo 30 y 31. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31 nos decían, mas por Él, es decir, por el Señor, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En pocas palabras, todo lo que necesitábamos, todo lo que nosotros en Cristo somos, fue hecho por Él. Y por eso dice el 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No debemos nosotros gloriarnos, debemos darle toda la gloria a Dios. Juan el Bautista decía, yo no soy Él, no me sigan a mí, sigan a Jesús. Él es el enviado, no soy yo. Es lo mismo que nosotros debemos hacer, llevar la vista a las personas hacia Cristo, no hacia nosotros, hacia Cristo, porque esta es su voluntad. Ahora, si regresamos al versículo 8 que nos toca, 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 8, el apóstol Pablo continúa diciendo que son una misma cosa ellos. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bueno, cuando él dice que son una misma cosa, quiere decir que están en armonía, son siervos del mismo Señor, su trabajo tiene un mismo propósito,
son una misma cosa en ese sentido. Cuán importante es que nosotros también nos identifiquemos así. Pero esto nuevamente debe apuntar a nuestro andar con el Señor. Si andamos en la carne, no apropiaremos los objetivos del Señor como objetivos de nuestra vida. Y no podremos ser una misma cosa con los otros creyentes. Si vivimos apropiando en el Espíritu el objetivo principal de Cristo, la salvación de las almas y la edificación del cuerpo de Cristo, entonces podremos ser una misma cosa. Y la unidad del Espíritu podrá estar en nosotros. La idea es bien sencilla. Pablo y Apolos tenían un mismo objetivo: alcanzar a los perdidos y edificar a los creyentes. Y en ese sentido lo que Dios les permitiera sería la voluntad del Señor. Lo que a ellos correspondía es vivir fielmente para Cristo. Y es una de las cosas que nosotros debemos entender y debemos apropiar. Realmente la vida de estos hombres, bueno, no tenemos tanto detalle de la vida de Apolos, pero sí de la vida de Pablo. Eran vidas hermosas. Quisiera que fuéramos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, para que nos diéramos cuenta de algo. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer un poquito acerca del ministerio de este hombre, de Pablo. Dice acá, vamos a leer desde el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó nada. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Quisiera que fuéramos observando algunas cosas. No estamos estudiando Tesalonicenses, pero este pasaje nos da muestras claras de la vida de un siervo del Señor. Él dice primero acá, que fue y les anunció el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es que es bien sencillo. Él no buscaba algo para él, no buscaba riquezas, comodidad, reconocimiento, sino ¿por qué ir a un lugar que se le oponía? ¿Por qué correr peligros innecesarios, podríamos decir? Su propósito era solamente entregar el Evangelio de Dios, y lo hacía con un corazón genuino. Fíjense lo que dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fíjense cómo él decía, mis ojos no estaban puestos en agradar a las personas, sino en agradar a Dios. ¿Y qué ve Dios? ¿Mi exterior? No, Él ve mi corazón. Cuando Él está hablando a los corintios y está haciendo esa diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu, esto es importantísimo. Dios no me ve como las personas a las que yo quiero agradar me ven. Él me ve como realmente yo soy. Él ve mi corazón, ve mis pensamientos, ve lo que hay en mí. Y en cuanto a esto, yo voy a entregar cuentas. Un poquito más adelante, aquí mismo, en el versículo 5 y 6 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Él dice, yo no busqué dinero, no encubrí avaricia, no estaba buscando el reconocimiento de nadie, era ante los ojos de Dios que yo estaba sirviendo. Y esa es la manera en la que Dios nos llama a ese verdadero servicio para Cristo. Porque en base a esto, un día nosotros vamos a estar delante del Señor. Y un día vamos a entregar cuentas de esto. Y vamos a recibir recompensa. O vamos a perder recompensa. Regresemos a 1 Corintios 3. Y volvamos a leer el versículo 8. Vamos a prestarle atención al final de este versículo 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero fíjense lo que dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es algo que debe impresionarnos. ¿Saben? Dios pudo haber encomendado su evangelio a los ángeles y pudo haberlos enviado a tocar trompetas en el cielo y clamar por los aires el evangelio. Pudo haber escrito en los cielos la palabra de Dios para que todos los hombres entendieran que era su palabra. Pudo haber hecho muchas cosas distintas para llamar la atención de la humanidad,
pero decidió usarnos a nosotros. Decidió usarnos a nosotros mismos, hombres, humanos, falibles. Es decir, no puso su mensaje en nadie más, sino en sus hijos, aquellos que hemos nacido de nuevo. Eso es algo maravilloso, porque es un privilegio para nosotros vernos de esa manera, como siervos del Señor. Y todos lo somos. Todos nosotros estamos sirviendo a Cristo. No piensen que no es así. Como todos nosotros somos testimonios de Cristo. No piensen que no es así. Algunos están sirviendo para la gloria de Dios, otros pisoteando el nombre de su Señor. Otros están dando un testimonio que glorifica a Cristo, otros están pisoteando el nombre de Cristo con su testimonio. Pero media vez estamos en Cristo, no nos podemos librar de esto. Somos sus siervos, somos sus testigos y no debemos perderlo de vista. Todo esto un día será puesto en el tribunal del Señor. Ahora, de esto habla esta porción de este pasaje. Vamos a Romanos 12 para que veamos qué es lo que vamos a ver acá. En el versículo 3 de Romanos 12, el Señor dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué leemos este versículo? Porque es importante que nosotros tengamos en mente que la idea no es compararnos entre nosotros. Como Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, él no estaba buscando el reconocimiento de nadie, ni siquiera de los otros apóstoles. La idea no es pensar, si yo soy mejor, o quizá pensar, por poquito me gano. No, la idea es entender que un día vamos a estar delante del Señor y a Él mismo vamos a dar cuentas. Y si seguimos leyendo entonces, fíjense en el 1 Corintios 3, decía al final del 8, que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Va a haber una recompensa, va a haber un momento en el que el Señor evalúe nuestro servicio. Y entonces dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí el apóstol Pablo se nombra a sí mismo, junto con Apolos evidentemente, como colaboradores de Dios. Pero entonces se introduce otra figura. Hasta ahora ha estado usando la figura del labrador, aquel que siembra, aquel que riega, aquel que planta, ¿no? Ahora cambia a otra figura. Dice al final del versículo 9, edificio de Dios. Ahora pone la figura del templo, es decir, aquel templo en el cual moraba la presencia de Dios. Y entonces nos dice que nosotros somos ese edificio de Dios. En el capítulo 6 de 1 Corintios nosotros vamos a ver esto a nivel personal. Es decir, si nosotros, adelantémonos un poco para contrastar el pasaje. 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer el versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando lleguemos a este punto vamos a hablar de que nosotros somos templo del Espíritu Santo en lo personal, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu del Señor mora en nosotros. Pero acá en 1 Corintios 3, él está hablando de la iglesia, está hablando específicamente de la iglesia local, está hablando de la iglesia de Corinto, y por supuesto que nosotros podemos identificarnos también como iglesia local. Está hablando de que el edificio es la iglesia. Esa es la comparación de 1 Corintios 3. En el capítulo 6 va a ser cada uno de nosotros como creyentes, pero en el 3 está hablando del edificio como la iglesia. Y entonces está hablando del servicio a Cristo dentro de este cuerpo de Cristo. Y dentro de ese servicio a Cristo estamos viendo que no somos más que siervos, que no somos ninguno más que otro, que debemos tener la medida correcta de aquello que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Estamos viendo que el verdadero servicio es un servicio genuino, que no busca la gloria de los hombres, que no busca el reconocimiento de los hombres, que está basado en agradar a Dios. Y que esto es imposible viviendo en la carne, debe ser a través del Espíritu. Vamos a Romanos capítulo 8 y veamos cómo esto es tan importante. Romanos capítulo 8, en el versículo 8, dice acá, Romanos 8:8. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
No hay más que decir. Es así de sencillo. Si nosotros somos llamados por Dios a ser sus siervos dentro de este edificio, dentro de esta labranza, debemos entender que ha de ser andando en el Espíritu. Si andamos en la carne, nunca será un servicio agradable al Señor. Y entonces, regresando a 1 Corintios, capítulo 3, avancemos en los versículos 10 hasta el 11. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, él dice: Dios me usó a mí para poner el fundamento. Nosotros no podemos cambiar el fundamento, ¿verdad? El fundamento ya está puesto, no nos toca a nosotros determinar cuál va a ser el fundamento de este edificio que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. El fundamento es Jesucristo y cada uno de nosotros debe buscar. Fíjense lo que dice en el versículo 10 al final: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando dice cada uno, está hablando a cada uno de los hijos de Dios, cada creyente. Nosotros debemos ver cómo sobreedificamos. El fundamento ya está puesto, Jesucristo, y la iglesia de Cristo la componemos todos aquellos que hemos venido a Jesucristo a través de la fe. Él es nuestro fundamento. Sobre ese fundamento, cada uno de nosotros debe ver cómo sobreedifica. Y aquí debemos nosotros meditar. ¿Cómo estoy sobreedificando? ¿Qué estoy haciendo para sobreedificar? ¿Saben? Una de las cosas que el apóstol Pablo pedía constantemente a los creyentes era oración. Y se los comparto porque creo que a veces menospreciamos eso. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer en Efesios capítulo 6 el versículo 18 hasta el 20. 18 al 20 de Efesios 6. Pasaje hermoso que nos habla de la armadura del Señor, pero no olvidemos que esto es parte de la armadura del Señor. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A veces pensamos, no hay manera en la que yo pueda participar en la obra del Señor. ¿Cómo entonces voy a sobreedificar? Aquí hay una manera. Podemos orar. Podemos orar, como dice acá, fíjense, en toda oración y súplica en el Espíritu. Podemos entregarnos al Señor. Podemos vivir en obediencia a Cristo y a su palabra. En nuestro diario vivir, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros jefes, nuestros trabajadores, es decir, en todas nuestras relaciones, que Cristo se manifieste, que vivamos en obediencia a Cristo por medio de su Espíritu, y oremos por los creyentes. Y orando por los creyentes, estamos sobreedificando. Pero no solamente por los creyentes, fíjense lo que dice el 19. Dice él: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. A veces pensamos que la gran diferencia cuando alguna persona o varias personas vienen a Cristo, cuando la iglesia está siendo edificada, pensamos que la diferencia es la manera en la que la palabra de Dios está siendo enseñada. Definitivamente que la palabra de Dios debe ser enseñada, pero la diferencia la hace el creyente que ora. Esa es la diferencia. Nosotros podemos tener la mejor exposición de la palabra de Dios que nosotros pensemos, pero si no hay un respaldo de oración atrás de esto, nada va a pasar. Porque no olvidemos, el crecimiento lo da Dios. Y debemos buscar sobreedificar, cada uno de nosotros en Cristo, vernos como participantes de esta obra que está siendo edificada, que es ese edificio, que es la iglesia. Y debemos tomar nuestras herramientas en nuestras manos y decir: aquí estoy, Señor, ¿dónde quieres que trabaje? Esa es la idea, que cada uno de nosotros se identifique, se vea a sí mismo como tal vez no arquitecto, ya nos dijo él que él era el arquitecto que puso el fundamento, como un albañil en la obra, ¿no? Bueno, la palabra realmente arquitecto es un maestro albañil, eso es lo que significa, aquí fue puesta arquitecto. Pero esa es la idea, que cada uno de nosotros sobreedifique. Ahora regresemos al pasaje, porque debemos ver que hay maneras de sobreedificar, ¿verdad? Es decir,
¿Cómo lo hacemos? Entonces dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Bueno, aquí dice que hay dos maneras en las que yo puedo edificar. Con materiales que resisten, con materiales que no solamente, a veces no lo vemos así, ¿no? Pero si yo traigo delante de ustedes una onza de oro, ¿sí?, y una paca de heno, ¿qué se mira más? La paca de heno. ¿Qué vale más? La onza de oro. Esa es la idea. A veces lo llamativo, lo que sobresale o lo que se ve mucho parece ser que es lo más importante. No necesariamente. Debemos entender que el que le da el valor es el Espíritu de Dios, si es que Él lo está haciendo. Pongámoslo desde esta perspectiva. Todo aquello que nosotros edificamos sin entrega y con pecado en nuestras vidas, no va a ser otra cosa más que madera, heno, hojarasca. Todo aquello que realmente el Espíritu de Dios está haciendo a través de nuestras vidas, eso entonces va a permanecer. Y eso entonces edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo que necesitamos entender es que no podemos separar todo lo que hemos estado estudiando esta mañana. Hemos hablado de la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Aquel que edifica en la carne está edificando con materiales que no van a resistir. Aquel que anda en el Espíritu está edificando con materiales que sí van a resistir la prueba. Y la prueba es el fuego. Fíjense cómo dice, vamos a leer otra vez el 12 y vamos a unirle el 13. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, debemos entender primero que está hablando de la edificación de ese edificio, que es la iglesia. Y nos está diciendo acá que todo esto va a ser probado. Mi vida va a ser probada. Pero también debemos entender que este pasaje es conocido como el tribunal de Cristo. De esa palabra bema, que significa el asiento del juicio, así es como se le conoce. Pero esto habla de un tribunal, de un juicio, que no es para salvación o perdición. No hay que perdernos en cuanto a esto. Acá lo que nosotros tenemos es el tribunal de Cristo, en ese momento que Cristo regrese, en donde las recompensas serán entregadas a los creyentes. Vamos a ir al final de nuestras Biblias, Apocalipsis, en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. No hay que perdernos en esto, ¿no? Es un pasaje que lastimosamente ciertos sectores religiosos han torcido. Algunos lo usan para decir que todos van a ir a la presencia de Dios después de que hayan sido purificados por el fuego, y añaden un lugar que no describe la Biblia como el purgatorio. Otros dicen que la salvación entonces es por obras en base a este pasaje. No nos perdamos, este pasaje no habla de salvación o perdición, habla de recompensa según la obra. Y estamos viendo que está hablando a la iglesia, a los creyentes, a aquellos que son llamados a poner edificación o de sobreedificar, aquellos que son llamados a servirle al Señor, aquellos que son llamados a andar en el Espíritu. Y entonces nosotros debemos entenderlo así. Un día Cristo nos va a llevar a su presencia y un día vamos a estar delante de Él. Y todo aquello que hayamos vivido para Cristo será sometido al fuego. Aquello que el Espíritu de Dios obró en mí y a través de mí va a permanecer. Las recompensas en la Biblia son llamadas coronas. Pero si yo viví en la carne todo aquello que yo haya vivido, que yo haya hecho, que yo haya obrado, que yo haya dado para Cristo, pero en la carne, se va a quemar y nada va a permanecer. Y entonces ahí se manifestará lo que realmente cada uno de nosotros vivió.
Ahora, esto va a ser en el futuro, ¿saben? Cuando nosotros leemos esto, dice en el versículo 13, pues por el fuego será revelada. Revelada, la palabra revelada quiere decir que se pondrá la luz sobre ella y se verá exactamente como siempre fue. Nuestra vida va a ser revelada. Y ahí no vamos a poder esconder nada, no vamos a poder aparentar nada. Todo va a salir a luz. Qué tremendo que es esto, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que aprendiéramos a vivir a la luz de esto? Nuestra vida sería distinta. Porque nosotros, lastimosamente, nos confundimos en algo. Y vamos a leerlo en Gálatas. Gálatas capítulo 6 de Gálatas. Dice lo siguiente. Versículo 7, Gálatas capítulo 6, en el versículo 7, dice lo siguiente. Dice acá, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo no le puedo engañar al Señor, no puedo pretender que estoy edificando con oro, plata, piedras preciosas, porque Él conoce mi corazón. Si yo ando en la carne, no puedo engañar al Señor. Él lo sabe, Él me conoce, Él ve hasta lo más profundo de mi corazón. Así es que no lo debo perder de vista. Yo debo entender que el Señor me está llamando a ser fiel. Y esa fidelidad de Dios solamente puede venir cuando yo ando en el Espíritu. En 2 Corintios capítulo 5, nosotros leemos sobre este tribunal del Señor en el versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10, aquí es donde nos nombra este pasaje, o nos da el nombre de este pasaje. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando dice sea bueno o sea malo, no habla del carácter de las cosas, es decir, no va a juzgar mis malas obras. No, cuando dice sea bueno o sea malo, es la misma idea, sea oro, plata, piedras preciosas, o sea madera y hojarasca. Está hablando del material, por decirlo así. ¿Qué material nosotros podemos usar? Fíjense que todo esto encaja y es algo que nosotros debemos aprender a meditar y examinar en nuestras vidas, porque aún nosotros lo podemos ver en el mundo, ¿verdad? Cuando ustedes tienen la oportunidad de edificar quizá una casa para ustedes, ¿qué materiales le pondrían? ¿Comprarían el hierro más barato y pondrían a trabajar a los más baratos, la mano de obra más barata? ¿O buscarían lo mejor porque saben que esa será su casa? Es decir, solo hay que tomar esa idea terrenal para entender que estamos trabajando para el Señor. ¿Cómo va a trabajar para el Señor? Aparentando cosas, maquillando cosas y no teniendo una vida genuina. No tiene sentido. Un día todo saldrá a luz, absolutamente todo saldrá a luz. Y esto definitivamente que debe moldear nuestras vidas acá. Pensémoslo de esta manera. ¿Qué diríamos si supiéramos que esta noche vamos a tener una reunión, la persona pasará al frente y toda su vida, tal y como es, la veremos proyectada en una pantalla? Quizá nos asustaríamos de que nos conozcan de cómo somos. Quizá no asistiríamos, escaparíamos, nos desapareceríamos, podríamos decir. Si esa es nuestra condición, debemos entender que eso un día sucederá. Y no va a suceder delante de mis semejantes, va a suceder delante de mi Señor, que es santo, santo, santo. Ahora, no perdamos algo de vista. En la presencia de Dios todo será gozo. Y una persona lo decía de esta manera, quizá para entenderlo bien. Es como un acto de graduación. Todos en ese acto de graduación están gozosos porque se graduaron, ¿verdad? Pero hay aquellos que recibieron las medallas de honor. Ellos están más gozosos que aquellos que solo se graduaron. La idea es que un día vamos a estar delante del Señor. Y según lo que hayamos permitido que Cristo haga en nuestras vidas, así serán las recompensas.
Pero también debemos entender que habrá vergüenza si nosotros hemos vivido en la carne y hemos intentado engañar al Señor. No podemos perder esto de vista. Nuestra vida debe ser una vida genuina. Vamos a leer un pasaje que en 2 de Timoteo 2 alienta nuestro corazón a este principio. 2 de Timoteo capítulo 2. Fíjense cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo en el versículo 15. Fíjense cómo dice, y este es el principio que nosotros debemos observar a la luz de esto que estamos viendo. Dice acá, dice, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es como nosotros debemos presentarnos, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que somos genuinos, que somos, como dice acá, diligentes para presentarnos a Dios aprobado. Si hay algo en nuestras vidas que esté estorbando, no tiene sentido que nosotros lo guardemos. Si identificamos quizá que hay algún área en nuestras vidas que está fuera de la voluntad de Dios, ¿por qué no entregarla? Si hemos consentido y guardado el pecado en nuestras vidas, no perdamos de vista que esto nos está teniendo viviendo en la carne, y que a menos que nosotros confesemos nuestro pecado y arreglemos delante de Dios, no podremos andar en el Espíritu. Si la palabra de Dios no es el centro de nuestra vida en comunión con el Señor, nunca podremos andar tampoco en el Espíritu, porque la dirección del Señor debe venir para que yo pueda andar con el Señor en el Espíritu. Si mi vida no es una vida de entrega, y esto no significa que yo sea un gigante espiritual, no, es simplemente que mi vida esté sometida a la voluntad de Dios. Pero esto no puede ser una realidad si yo no vivo meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo someterme a la voluntad de alguien cuando no la conozco? Yo debo ir a las Escrituras, meditar en ellas, profundizar en ellas y someter mi voluntad a lo que Dios me revela en su palabra. Ahí entonces el Señor me puede llevar a andar de la mano de Él, andando en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu, el Señor me va a usar para edificación. Ese es el propósito de un pasaje como este. Y si seguimos leyendo, solo terminamos los últimos dos versículos, 14 y 15. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Evidentemente esto no habla de salvación o perdición. El creyente es salvo no por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros no tenemos entrada al cielo por lo que hacemos, tenemos entrada al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros, pagando el precio de nuestra salvación con su propia sangre. Pero no debemos perder de vista que un día vamos a dar cuentas delante del Señor y que ahí entonces se manifestará todo lo que verdaderamente había en nuestras vidas. Un hombre decía, estoy seguro que habrán predicadores que saldrán avergonzados del tribunal de Cristo, pero habrán personas que pasaron desapercibidas que serán exaltadas en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y lo que Dios ve es lo que Él entonces recompensará. Él no ve lo que nosotros vemos, Él ve lo que realmente hay dentro. Y muchas de las cosas que nosotros hoy vemos tienen una razón. Cuando el fruto no se manifiesta, es porque hay algo que está estorbando la vida del Espíritu. De otra manera, fallaría la vid, fallaría el labrador, y ellos no van a fallar. El Padre y el Hijo no fallan. Es el hombre el que falla. Si nosotros no tenemos una vida genuina, debemos buscarla. Y a la luz de Cristo podemos vivir andando en el Espíritu, solo edificando y glorificando al Señor. Solamente quisiera que leyéramos para terminar 2 de Timoteo en el capítulo 4, en donde el apóstol Pablo habla de su propia vida. Y dice aquí, en 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a leer los versículos 6 al 8. Fíjense lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravillosas palabras para finalizar su vida, ¿no? Él dice, estoy pronto a partir, pero estoy en paz. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos también afirmar esto en cualquier momento de nuestras vidas. La única forma en que esto sea una realidad es teniendo una vida genuina, Señor, buscando andar en el Espíritu y, por el contrario, alejarme de aquellas cosas que me incitan a andar en la carne. Por supuesto, Dios nos enseña que si ando en el Espíritu, no voy a satisfacer los deseos de la carne, pero simplemente debemos verlo así. Yo creo que esta enseñanza puede impactarnos mucho si nosotros nos quedamos con esto grabado en nuestra mente. Un día, mi vida va a ser revelada. Todo lo que yo hoy estoy viviendo, lo que hoy estoy haciendo, lo que hoy estoy pensando, un día va a ser revelado y todo saldrá a luz. Al Señor no le puedo engañar. Es delante de Él que debo servir fielmente. Pues vamos a detenernos aquí, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos recuerdas que solamente tú, Señor, puedes dar ese fruto que tanto anhelamos, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de los que amamos. Pero ayúdanos a comprender, Padre, que tú nos estás llamando a sobreedificar. Y ayúdanos a entender, mi Dios, que no todo, mi Dios, lo que parece piadoso realmente lo es. Ayúdanos a entender, Padre, que tú conoces nuestro corazón. Líbranos, mi Dios, de vivir sin entrega y con pecado, y edificar solo con materiales que se quemarán. Ayúdanos, pues, Padre, a dar ese paso de fe y vivir en entrega a ti, sometiendo nuestra voluntad a ti, conociéndote en tu palabra, caminando contigo, Señor, sabiendo que esto traerá fruto que glorificará tu nombre y recompensa con la cual nos gozaremos en tu presencia. Danos una vida genuina, Señor, y ayúdanos a servirte andando en el Espíritu. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias. Si Dios permite, vamos a continuar con este pasaje en nuestro próximo estudio. Les invito a que lean el capítulo 4, porque vamos a tomar estos versículos finales del 3 y añadirlos al 4. Solamente que Dios les bendiga.